Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema. El índice de precios al consumidor de septiembre experimentó su alza más baja en 12 meses, pero sigue preocupando su impacto en el bolsillo de las personas, como veíamos en la nota de Belén Vázquez. Para hablar sobre este y otros temas, estamos en contacto con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique París Horvitz. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido a CNN Chile. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Interesado en conversar sobre esto, se da a conocer esta cifra del IPC de septiembre, queremos ponderarla, queremos aterrizarla y muchos la miran con optimismo. ¿Concuerda? Es una buena noticia. Existía temor de que septiembre todavía fuera un mes de alza en el IPC y que recién en octubre empezáramos a ver un declive. Empezó a ocurrir en septiembre, en ese sentido es muy positivo porque de aquí en adelante veremos una caída en la inflación, pero esa caída va a ser lenta, lamentablemente. Y en ese sentido, Enrique, deberíamos esperar para octubre un 0,7, un 0,8. Probablemente en torno a eso, 0,7, 0,8, levemente por debajo de lo que tuvimos el año pasado, pero eso va a implicar que a fin de año, en diciembre, vamos a estar todavía con niveles de inflación en torno al 12%. Es decir, va a ser un descenso lento. O sea, todos los analistas en el mercado prevén que vamos a mantenernos con inflaciones bastante altas hasta mediados del próximo año. Deberíamos cerrar entonces el año en dos dígitos, alrededor del 12%, nos decía Enrique París Horvitz. ¿Y en qué mes del próximo año, y si es que se proyecta un escenario de ese tipo, podríamos tener menos de dos dígitos? Es probable que durante el segundo trimestre del próximo año, con la información que tenemos hoy día, aquí es muy importante tomar en cuenta de que a medida que pasa el tiempo, los efectos internos de la alta inflación que hemos tenido durante todo este año van a pasar a un segundo plano y van a influir de manera más importante los impactos externos de la inflación. Por lo tanto, imaginemos un recrudecimiento del conflicto en Ucrania, que tiene consecuencias en los precios de la energía, nos podría impactar. También podría ocurrir algo respecto de los alimentos que han venido a nivel mundial cayendo, que ocurriera algo que hiciera aumentar esos precios. Pero con la información que hoy día tenemos, la expectativa que hay es que en el segundo trimestre, hacia fines del segundo trimestre, podamos observar tasas de inflación de un dígito. Ya, entonces, Enrique, pese al optimismo que genera esta cifra que se da a conocer sobre el IPC de septiembre, vamos a tener que seguir apretándonos el cinturón para poder seguir enfrentando esta cifra de inflación alta respecto, por ejemplo, a lo que usted decía, una inflación anualizada que va a cerrar el año probablemente, ya es casi un hecho sobre los dos dígitos. Enrique, para poner esta conversación en contexto, ¿qué porcentaje de nuestra inflación depende de factores externos? Haciendo un link también con lo que usted señalaba. ¿Y cuánto es de factor interno? Chile es una economía abierta, ¿eh? Una gran cantidad de bienes, incluso los que se producen en Chile, dependen de insumos internacionales. Pero para poder identificar cuál es la fuente de la inflación, lo que fueron los excesos de liquidez y el aumento en el consumo producto de los retiros, producto del IFE, que fue una fuerte inyección de recursos de la economía, hay muchos datos que muestran que esa presión sobre la demanda ha ido declinando y han pasado a dominar factores internacionales. Diría que hoy día probablemente los factores propiamente internos están en torno a un tercio de la inflación que estamos observando y el resto se puede explicar por factores externos. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta que uno de los elementos que incide en los precios tiene que ver con el tipo de cambio. Y el tipo de cambio también está relacionado con la incertidumbre de la situación económica que se observa en el país, y eso termina lamentablemente repercutiendo sobre los precios. Ahí hay un factor mezclado externo. El dólar se ha apreciado en el mundo, pero al mismo tiempo el dólar es una variable en nuestra economía muy sensible a la incertidumbre respecto del futuro inmediato de la actividad económica. ¿Y sobre el tipo de cambio que usted señalaba, deberíamos estar por sobre los 9.50 en los próximos meses? Las proyecciones que se han hecho, ustedes saben, se presentó a comienzos de esta semana el proyecto de ley de presupuesto, que proyecta para el próximo año
un tipo de cambio que va a estar por debajo de los 900 pesos, pero es más alto que el que habían estimado hace unos 3 meses atrás. Es muy difícil que podamos escapar de un tipo de cambio que esté por debajo de los 900 pesos en los próximos meses, no solamente esta vez por razones de incertidumbre interna. Recordemos que a raíz de la inflación, de lo que estábamos conversando, en Chile, pero también en el resto del mundo, los bancos centrales han aumentado sus tasas de interés. Y eso hace que se aprecie el dólar. ¿Ah? Está ocurriendo incluso en Europa. Por lo tanto, también la inflación tiene un efecto por esa vía. El endurecimiento de las condiciones financieras hace que el tipo de cambio suba para el funcionamiento de nuestra economía, y eso explica que nos mantendremos con niveles relativamente altos. Difícil de esperar que sea por debajo de los 900 pesos. Si las cosas no andan tan mal, tal vez esté entre los 870 y los 920 pesos. Claro, y el tipo de cambio juega en contra, como señalaba Enrique, en el precio de muchos productos. ¿Qué decisión cree debiese tomar o qué decisión cree va a tomar el Banco Central? El Banco Central anticipó, cuando aumentó en la última reunión la tasa de política monetaria, que no descartaba nuevos aumentos. Digámoslo de esta manera, los datos de inflación que acabamos de conocer ayudan a que mantenga el nivel de la tasa donde está. Sin embargo, si observamos una mayor apreciación del dólar en el corto plazo, hay ahí presión para que siga aumentando. Yo no descartaría que de aquí a fin de año el Banco Central vuelva a aumentar la tasa y estemos en niveles sobre el 11%. Enrique, y para ya ir cerrando, me gustaría conocer su opinión, su lectura del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno. Bueno, a mí me tocó en el pasado formar parte de los equipos de gobiernos que discutían la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La discusión tributaria siempre es una discusión compleja. Nunca las reformas tributarias son percibidas con claridad por la opinión pública. Son muchas las normas que se quieren modificar, hay mucho tecnicismo de por medio. Creo que el gobierno, particularmente el ministro Marcel, ha dado señales de flexibilidad respecto del proyecto, buscando hacer concesiones para que la oposición pueda entregar parte de sus votos, pero hasta ahora ha sido esquiva la construcción de una mayoría. Yo tengo la percepción que esta reforma tributaria va a avanzar con una recaudación menor que la que el gobierno señaló originalmente, que va a demorar más tiempo que lo que el gobierno preveía, y en una reciente entrevista del ministro Marcel, él señalaba que tenía la expectativa que en marzo del próximo año pudiera estar aprobada. Esperemos que eso se dé, porque en la medida que se prolonga el debate tributario, eso también tiene impacto en las condiciones en que funciona nuestra economía, particularmente respecto de la inversión. ¿Es el momento para discutirla? Es una pregunta difícil porque efectivamente las condiciones económicas del próximo año no van a ser las más favorables, pero por otro lado, el gobierno no solamente respecto de su programa, sino que respecto de los desafíos. Muchas de las cosas que ustedes recogieron en este reportaje que veíamos recién en pantalla, de las necesidades de la gente, bueno, espera que de parte del Estado pueda concurrir con ayuda a sectores menos favorecidos, y eso requiere recursos. Entonces, lo que uno esperaría es que fuera una reforma tributaria que, una vez aprobada, tuviera una implementación gradual, que tratara en lo posible de generar incentivos para la inversión, porque las reformas tributarias a nivel macroeconómico tienen efectos en el corto plazo en el crecimiento. Pero también esa recaudación puede favorecer no solamente en ayuda a los hogares, sino que también puede favorecer a la actividad económica por la vía de apoyar especialmente a las empresas de menor tamaño, apoyarlas en términos de financiamiento para que puedan salir adelante, y eso crea empleo. Recordemos que tenemos problemas cada vez más severos con el empleo, dadas las proyecciones de crecimiento económico de nuestra economía para el 2023, que van a ser nulos o negativos.
Sí, Enrique París Horvitz, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, muchas gracias por su tiempo y por esta conversación durante este día lunes. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Buen día. Buen día.